Hola, soy Ricardo Acosta y bienvenidos a esta nueva edición de Cine Vistazo. En el capítulo de hoy tendremos una entrevista exclusiva con el maestro del guión brasilero Doug Comparato. Y por supuesto no se pueden perder nuestra sección Semáforo con los recomendados de cine. Bienvenidos a esta nueva edición. Jason Blum y Night Shyamalan se reúnen para hacer la película de horror Los Huéspedes. Ambos son muy conocedores del género del horror y del terror. El primero como productor de emblemáticas franquicias como la de Actividad Paranormal y La Purga y Sinister. Y el segundo de películas muy reconocidas como Sexto Sentido. Pues aquí la pregunta era si eran capaces de hacer de las películas de metraje encontrado algo distinto. Y la respuesta es que no lo consiguen del todo. La historia de Los Huéspedes es de dos adolescentes hermanos que van a visitar a sus abuelos y de paso conocerlos en la temporada de receso escolar, y al poco tiempo descubren que una serie de cosas extrañas o extraños comportamientos les ocurren. Los Huéspedes es una película de momentos, funciona mejor cuando nosotros vemos que la figura tan enternecida como lo es la de los abuelos se torna bastante inquietante, pero con Los Huéspedes hay muchas escenas vacías y su final resulta un poco desconcertante. Aquí, ajeno a la película, lo que nos queda para replantear es que las películas de metraje encontrado realmente no están encontrando una fórmula para refrescar el género o para reinventarlo. Eso sí, los dos protagonistas, especialmente los abuelos, pues hacen unos buenos personajes, y que una película de bajo presupuesto que costó $5 millones, como el resto de películas de este tipo, pues terminó recaudando en muy poco tiempo, ya se acerca a los 100 millones. Hannah, are you down here? Would you mind getting inside the oven to clean it? Stop! Now! Stop! En una segunda oportunidad, un policía celebra con su esposa amorosa la llegada de su primer hijo. Entre tanto, una pareja de drogadictos en su casa está tan inundada de barbitúricos que parece no quedarle neurona para poder cuidar a su hijo o a su bebé en evidente estado de descuido. Este policía sabe del caso, pero de repente el bebé de él fallece. ¿Qué pasará entonces? Con este título de la película y con la sinopsis, muchos pensarán o adivinarán de qué va este largometraje de la gran cineasta Susanne Bier, pero déjenme decirle que nada como lo contrario. Toda decisión aparentemente obvia de esta historia es rebatida y tiene un giro excepcional, que por ilógico que pueda parecer, lo que quiere es recalcar los profundos dilemas que tienen estos personajes, dilemas que van enfocados hacia el sentido de justicia, hacia el miedo por lo que representa una pérdida y esa necesidad de tapar una mentira con otra. Eso sí, pues se trata de una película que tiene un happy ending que opera más por esa necesidad de alivianar al espectador después de haber sufrido una descarga enorme o una consecución de tragedias que viven a lo largo del metraje estos personajes, pero que para mí en lo personal quedan un poco forzados. Lo cierto también en rescate de esta película es que ese happy ending va muy de la mano de lo que es esta cineasta, finalmente no se traiciona, porque Susanne Bier le gusta hablar de dilemas de los hombres, de lo humano, de cómo cometen errores, pero que al final son capaces de resarcirlo. En realidad es una película que logró emocionarme, meterme en la historia y sacudirme de la silla, porque ojo, no solamente el género del horror logra estos sentimientos en el espectador, así que yo definitivamente se los recomiendo. Nos ha comprobado una y otra vez que puede abordar un mismo tema, en este caso el del Holocausto, desde diferentes perspectivas y no llegar a agotar.
Pues cuando nosotros creíamos que ya habíamos visto todo acerca de este tema, aparece una película con una visión distinta. Les hablo del laberinto de mentiras o la conspiración del silencio, en la que un juez en la Alemania de 1958 decide que ya es hora de llevar a juicio a varios de los ejecutores en el campo de concentración de Auschwitz, que hasta el momento gozaban de libertad e incluso ejercían cargos públicos. Lo interesante de esta película es ver cómo se nos revela una especie de perverso pacto de silencio para hacer que esta realidad se oculte y que de cierta manera está consentida por la gente del común, en un afán porque sus familias y las nuevas generaciones pues finalmente desconozcan esta realidad y se nieguen a lo que fue esta tragedia. Si bien es cierto, estamos que la película tiene un tono ligero y que las actuaciones tampoco son muy memorables, pues lo importante de este largometraje, por cierto, una ópera prima, es ver a una Alemania afanada por tapar una verdad inocultable. Tienen que tener en cuenta y a tomar a consideración que esta película es la apuesta germana a los Oscar 2016. Realmente aconsejo que la vayan a ver. Ob sein Vater ein Mörder ist. Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören. Wir haben Grund anzunehmen, dass im Lager Verbrechen begangen wurden. Da wurden umgebracht Hunderttausende. Mengele ist in Buenos Aires. Das ist der Haftbefehl. Südamerika. Das ist so weit weg. Die Deutschen müssen sehen, was da für Verbrechen begangen wurden. Von ganz normalen Menschen. Du bist unausstehlich geworden. Du siehst nur noch das Schlechte. Du bist blind. Ich sollte man vergasen. Sagen Sie endlich die Wahrheit. Pues bien, nuestro invitado de hoy es un experto internacional en guión, que cuenta con más de 35 años de experiencia tanto en cine como en televisión. El brasilero Doc Comparato ha recorrido el mundo dando a conocer su experiencia. Es dramaturgo y escritor. Es considerado como una de las personas que conocen el espectador latinoamericano. Los dejamos en la entrevista con Sandra Ríos, quien habló con Doc Comparato en su paso por Bogotá. Maestro, pues muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y poder hablar un poco acerca del tema del cual usted es especialista. Sí, el placer es todo mío estar aquí con vosotros para hablar en esta tierra de Gabo, que fue un amigo durante toda la vida, que trabajamos juntos. Yo estuve en Colombia 2 veces, hace muchos años, y volver siempre es un revivir, ¿sabes? Un pasado con una persona genial que fue Gabriel García Márquez y un pueblo muy simpático que son los colombianos. ¿Cómo fue esa experiencia creativa al lado de él? Hablar de mi experiencia con Gabriel García Márquez. Sí. Era una experiencia muy rara la experiencia, porque sería natural que yo buscara a Gabriel García Márquez, ¿no? Pues fue justamente al revés. Yo estaba en el Festival de Moscú, en Rusia, y estaba no desk room, así na entrada, no sagón, y de golpe me miró desde atrás y dice, Doc Comparato. Bajaba una escalera enorme que tenía, Hotel Rusia, que no existe más, un más grande hotel del mundo, era en Moscú, era este hotel. Tenía 19 ascensores o 20 ascensores. Y yo me giré y era Gabriel García Márquez. Y dice, Doc Comparato, tú vas a trabajar conmigo. Y yo me quedé perplejo, así, perplejo. Y dice, claro, desde luego. Y dice, mas ¿cómo él me reconoció? Dice, pero la causa es claro. ¿Por qué no empezamos explicándole a la audiencia qué es el guión? ¿Cómo debemos interpretar el guión? Mira, Sandra, debemos interpretar el guión como si fuera, así, de un modo metafórico, una crisálida que va a se cambiar en una mariposa. Entonces, todo que existe en la crisálida debe existir en la mariposa. Todo está ahí dentro, escrito. Y tiene que tener tres cualidades: lógica,
palavras, que são lógica de palavras, tem que ter drama, que são conflitos, e tem que ter éticos. Por que tu está escrevendo aquilo? O que queres dizer com isto? ¿Cuáles son los desafíos con los que se enfrenta un guionista, usualmente? É um processo largo, porque primeiro empieza com a ideia, depois tu passas essa ideia para o papel, para um texto que chamamos argumento, depois de escrever os personagens, a história que vai contar, depois se hace uma estrutura dramática e depois se hacen as cenas e por fim se coloca os diálogos. Então é um processo largo da pele, é um processo largo, é um processo de muita... a pessoa tem que estar muito solo escrevendo, sabes? É um processo solitário, é um processo muito solitário escrever. ¿El guionista debe de pensar en cierta manera en el espectador o olvidarse un poco de él a la hora del proceso creativo de crear una historia? Uma pergunta muito interessante. Não, o guionista tem que saber qual é o público-alvo. Por que está escrevendo aquilo, para quem está escrevendo, se é um produto infantil, se é um produto para adolescentes, se é uma coisa para adultos, se é um gênero de ação, se é um gênero de suspense, se é um drama, uma história romântica. Não. Ele tem que saber, exatamente marcar seu caminho criativo. Sucede con frecuencia que se confunde un poco el lenguaje de cine con el lenguaje de la televisión. ¿Qué cosas son las que fallan cuando se confunden los lenguajes? Mira, isso hace parte da comunicação, do processo de comunicação. Cada meio de comunicação hace uma espécie de contaminação de novo meio que seja, que contamina o outro. Me gusta esa expresión. Sí, contaminación misma. A entendermos, la radio contaminó un poco los filmes, las películas, porque empezaron a hablar mucho, porque ahí había la radio. Y la radio empezó a hablar menos. Entonces, la televisión teve uma influência muito grande das películas, não? Então, tem que começar um episódio de um processo televisivo de modo mais chocante, mais forte, de impacto, não? Como é na televisão. Isso se faz agora no cine, entendes? Antigamente não, tu tinhas tempo, porque ia para o cinema não passava na tele, não existia a televisão, e agora com a web, então agora tem que ter impacto imediato. São 10 segundos. Se nós, Sandra, não logramos em 10 segundos explicar, atrapar essa gente que está nos mirando, estamos desgraciados. Hay una tendencia ahora y es que, por ejemplo, Hollywood hace guiones, pero dejó de hacer guiones con un solo escritor. Ahora se sabe, por ejemplo, que ellos hacen las películas a 7 manos, incluso a 8 manos. ¿Cómo le da usted lectura a esa tendencia? ¿Qué corresponde? ¿Es positivo? ¿Es negativo? No, esse é um tipo de escritura de 7 manos, 8 manos, que Fellini utilizava já. No tempo de Fellini utilizava vários guionistas trabalhando juntos. Pero lo importante es que los sitcoms escritos por varias personas, pero la película, el cine no. El cine es una santísima trindad con el director, el productor y el guionista. Tú puedes tener colaboradores, tú puedes tener una persona que escriba el argumento o la parte escrita, y el otro que va a escribir el guión. Entonces es historia inspirada no cuento de X, adaptada del libro X, pero guión de Hay teóricos del cine que aún persisten con la idea de que el guión es lo más importante en una película. ¿Usted considera que realmente es así y que se insiste en que en una película es el apartado más vital? El guión es un instrumento fundamental de trabajo. Entonces tiene que tener muchos espacios para la gente poner sus apuntes, de aquí hago eso, aquí hago aquilo.
Entonces tú no estás construyendo una historia para tú y para el espectador. Por acaso está haciendo una historia, está haciendo un material, un instrumento de trabajo para varios profesionales. Y eso es que la profesión es una de las bellezas de la profesión, ¿no? Es así. Yo no puedo dejar de despedirme con este grandísimo invitado sin hablar de uno de sus libros más reconocidos y más emblemáticos de obligatoria lectura de la creación, el guión, porque tengo entendido que va a salir una nueva edición. Contemos un poquito lo que nos pueda contar de esta gran noticia. Sí, estamos hablando tanto con Javier como con Alejandro de Tickler, que es una carta de intención para edición del libro y quizás algún trabajo de guión para hacer aquí en Colombia, que me dejaría muy, muy contento, porque me gusta viajar, me gusta conocer nueva gente, me gusta ultrapasar fronteras y tener un libro editado acá en Colombia sería fabuloso, ¿no? Pues maestro, la verdad, muchísimas gracias por atendernos en este espacio, en este ratico que haya destinado algo del tiempo pues para poder estar con nosotros y sobre todo poderle contar a los espectadores un poco más de ese quehacer que es el guión, un aspecto tan fundamental en una película. Sandra, el placer fue todo mío de estar con vosotros, estar con esta gente toda aquí que nos cerca, estar acá en Colombia. Yo estoy feliz, yo lo paso muy bien. La cuestión es saber si a mis alumnos les gusta o no el seminario. Pues les tiendo mi mano, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta nueva emisión de Cinevistazo y que todos los futuros guionistas les sirva mucho esta charla que tuvimos con el maestro Doc Comparato. Y pues nada, esperen nuestro próximo Cinevistazo con los recomendados del 2016. Los esperamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No se despeguen de nosotros y continúen con lo mejor del cine.